quiero nuevamente agradecer su presencia y presentarles formalmente y dar inicio a la primera jornada virtual de 2020, cómo gestionar la gobernanza climática para el cumplimiento del marco reforzado de transparencia del Acuerdo de París en América Latina y el Caribe. Mi nombre es William Holness y trabajo para ONU, el Programa para el Medio Ambiente, la Oficina para América Latina y el Caribe en Ciudad de Panamá. Esta es una serie de jornadas virtuales que estamos empezando este año desde ONU Medio Ambiente y UNFDTU Partnership, en el cual vamos a estarles exponiendo diversos temas respectivamente al tema de la transparencia climática y los compromisos que deben cumplir los países signatarios del Acuerdo de París para su cumplimiento. En este sentido, me permito iniciar comentándoles que el año 2020 es un año clave para que los países tomen medidas hacia una mayor ambición en sus contribuciones nacionales determinadas a nivel nacional o sus NDCs. Según el Acuerdo de París y las decisiones en el marco de la COP, las partes tienen la oportunidad durante este año de actualizar sus metas climáticas y comprometerse con un nivel de ambición que debería ser consistente con el escenario de 1.5 grados Celsius. Esto incluye la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas, NDCs, y la elaboración de sus estrategias a largo plazo, o LTS, a 2050. El fin es que los países puedan diseñar la hoja de ruta para lo que deben hacer hoy en el futuro cercano para lograr un desarrollo bajo en carbono y resiliente ante los efectos del cambio climático, con un horizonte de tiempo fijado en el largo plazo para el año 2050. Las NDC son claves en el diseño de las estrategias a largo plazo, ya que las NDC son los componentes básicos de los que deben hacerse en el mediano plazo. En este sentido, el seminario web busca presentar un resumen acerca de cómo aprovechar la oportunidad de actualización de las NDCs y su alineación con las LTS para asegurar una implementación exitosa del Acuerdo de París en países de nuestra región. De igual manera, los países cuentan con una serie de modalidades, procedimientos y guías, o MPGs, que facilitan el que puedan tener una mayor claridad y dar seguimiento al progreso de sus NDCs en virtud del artículo 4 del Acuerdo de París y las acciones de adaptación de las partes en virtud del artículo 7. Incluidas las buenas prácticas, prioridades, necesidades y áreas de mejora para informar el balance global en virtud del artículo 14. Esta jornada virtual, como les comenté, es la primera de una serie de webinars en transparencia climática que tanto ONU Medio Ambiente como UNFDTU se ha propuesto para este año 2020 y que busca orientar a países de América Latina y el Caribe en cumplimiento de estos compromisos mencionados. En esta oportunidad contaremos con la participación de Felipe Díaz, negociador internacional de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, quien nos abordará el tema desde la perspectiva del proceso de actualización de las NDCs de este país y las lecciones aprendidas durante el proceso. Felipe Díaz es ingeniero civil electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María, máster en Sustainable Resources Management de la Universidad Tecnológica de Múnich en Alemania. Durante su máster en la Universidad Tecnológica de Múnich se especializó en temáticas de políticas y leyes medioambientales, manejo de suelos y agua y cambio climático. Actualmente es parte de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, con el rol de negociador internacional, teniendo como prioridad el track de transparencia o el artículo 13 del Acuerdo de París. También contamos en esta oportunidad con Ana Moya, coordinadora del proyecto CIVIT, Capacity Building Initiative for Transparency de Costa Rica, por parte de ONU Medio Ambiente y el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, quien nos hablará respecto a las estrategias a largo plazo del país y su relación con la actualización de las NDCs, en lo relacionado al proyecto Euroclima de la estrategia a largo plazo que desarrollan 5 países en la región: Costa Rica, Colombia, Argentina, Chile y Uruguay. Ana Lucía Moya es consultora especializada en movilidad urbana sostenible y en métrica de emisiones de gases de efecto invernadero. Desde 2017 funge como asesora de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica a través de su rol como coordinadora del Capacity Building Initiative for Transparency, liderando la implementación del Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático, SINAMEC, y como apoyo técnico al equipo de negociaciones en transparencia ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Previamente se desempeñó como coordinadora para Costa Rica del Initiative for Climate Action Transparency, o ICAT, y coordinadora de movilidad y transporte sostenible del Centro para la Sostenibilidad Urbana. Ana Lucía es ingeniera ambiental y cuenta con múltiples certificaciones como especialista en inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Finalmente, Sebastián Carranza de ONU Medio Ambiente nos hablará sobre las modalidades, procedimientos y guías en relación con sus principios de guía
aspectos de flexibilidad, formatos de reporte específicamente en lo referente a la información necesaria para rastrear el progreso en la implementación y el logro de las NDCs bajo el artículo 4 del Acuerdo de París. Sebastián es ingeniero químico, tiene una maestría en energía y desarrollo sostenible y ha adelantado estudios en gestión pública. Sebastián tiene experiencia en diseño, implementación y seguimiento de estrategias y políticas en cambio climático. Se ha enfocado en políticas y acciones para el desarrollo resiliente y bajo en carbono, así como el crecimiento verde en el contexto latinoamericano. Tiene más de 5 años de experiencia como oficial del gobierno colombiano en cambio climático e hizo parte de la delegación colombiana en las últimas COPs, mirando especialmente el artículo 6. Actualmente es coordinador de las actividades en transparencia de ONU Medio Ambiente en América Latina y el Caribe. Sebastián también hace parte del grupo de asesoramiento técnico del esquema de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero en la sección de aviación civil, CORSIA. Les comentamos que nuestros tres panelistas, que ya hemos visto que tienen un recorrido importante, que van a poder aportar conocimiento para establecer esta relación, cooperación sur-sur que queremos desde ONU Medio Ambiente y UNFDTU Partnership, y estarán haciendo sus presentaciones de manera corrida. Y las preguntas van a ser contestadas al final de la última sesión. Y para ello pueden usar el panel, la herramienta en línea de preguntas, y vamos a estarlas anotando y vamos a poder contestarlas todas. Los panelistas se van a quedar con nosotros hasta el final para poder ir contestando a sus interrogantes, así que vamos a trabajar de esa manera. Sin más, pues nos gustaría entonces pasar la primera presentación de esta jornada a cargo de Felipe Díaz, del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Adelante, Felipe. Súper, muchas gracias. Primero que todo, quisiera agradecer la invitación. Me parece que es sumamente útil y necesario poder compartir experiencias entre países. Para nosotros ha sido sumamente positivo las instancias que más adelante voy a ir comentando en qué sentido. En el proceso de actualización de la ANS durante el año pasado y durante el comienzo de este. Y creo que hay muchas lecciones que podemos compartir y tengo esta llámese misión de poder hacérselas saber. Bueno, nosotros en Chile durante el año pasado comenzó el proceso de actualización de ENS el año antepasado, y el año pasado hubo un trabajo muy fuerte de participación en el cual se vio envuelto con muchos cambios que fueron pasando a través de lo que iba transcurriendo el año. Eso nos demostró y nos fue generando la necesidad de ir haciendo cambios en la planificación, flexibilizándola y haciéndonos ver cómo mejorar el proceso, cómo mejorar el resultado de nuestro documento, lo cual al final del día nos ha resultado ser un proceso sumamente positivo. Quisiera comenzar, creo que ya fue bien mencionado antes, el contexto de la actualización de la ANS. El Acuerdo de París nos llama a preparar, comunicar y mantener sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional, lo cual debe ser una de las premisas y los temas más importantes, que esta debe reflejar una mayor ambición por cada una de las partes, obviamente teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas de cada uno de los países. En ese sentido, nosotros tuvimos nuestra primera contribución nacional tentativa, que fue realizada años atrás con una meta de intensidad de carbono en cuanto al compromiso de mitigación. Esta tenía por objetivo reducir las emisiones de CO2 por unidad de Producto Interno Bruto. Tenía una meta incondicional de reducirlo en un 30% con respecto al nivel alcanzado en 2007, y una condicional correspondiente que era mucho más ambiciosa, alcanzar una disminución entre 35 y 45% con respecto a los niveles del 2007, si es que existían aportes monetarios internacionales. Los resultados que íbamos teniendo con respecto a este indicador de intensidad demostraban que estábamos en camino a alcanzarlo, estábamos en camino incluso de alcanzar con unas
con nuevas medidas que se fuesen incorporando en los siguientes años, podríamos haber alcanzado incluso la meta condicional, alcanzando una reducción del 45% de este indicador de intensidad, lo cual a grandes rasgos podría haber parecido un avance sumamente positivo. El detalle estaba en que nuestro el informe de inventario nacional nos demostraba algo distinto, nos demostraba que estábamos aumentando nuestras emisiones al pasar de los años y como se puede ver en esta diapositiva, si bien nuestras emisiones totales, nuestro indicador de intensidad nos iba a la baja, nuestro total de emisiones iba al alza, lo cual generaba una forma de comunicación algo poco transparente, quizás se puede decir, o al menos no comunicaba de la mejor de las maneras un cumplimiento del real objetivo del Acuerdo de París de poder reducir las emisiones eh, del país y luego en el mundo si es que todas las partes cumplían con el mismo objetivo. Esto nos llamaba a tener nuevas consideraciones en la actualización de nuestra NDC. Necesitábamos tener una NDC que fuese mucho más transparente, un indicador que fuese claro, en línea con la visión de largo plazo, siguiendo los requisitos de la ICTU. Necesitábamos reducir la incertidumbre del compromiso a través de este indicador. Por ejemplo, y lo que fue, lo que más adelante voy a ir mostrando, lo hicimos a través de presupuestos de carbono. El seguimiento del progreso no puede solo basarse en solo un indicador para evaluar las acciones climáticas nacionales, porque eso también genera ciertas incertidumbres. La información base debe ser robusta y debe regularse de manera consistente a lo largo del tiempo, muy en relación a el marco reforzado de transparencia. Otros desafíos principales que se encontraban en la actualización de la NDC y que tomamos en consideración es que este fuese un instrumento de Estado y no de gobierno, debía ser un instrumento que pudiese tener una mirada de más largo plazo, debería tener una mayor fuerza, una mayor inclusión en cuanto a adaptación, dado que diversos informes a nivel mundial han llamado a que las NDC tengan un mayor énfasis en indicadores y en términos de adaptación, que existan sinergias entre adaptación y mitigación, que exista un link con los territorios, no solamente a nivel que sea un paraguas a nivel nacional, que exista una definición de mecanismos de implementación, una forma de ir realizando cada una de las acciones, que no sean simplemente statements que digan qué es lo que se quiere hacer, pero que en el corto y mediano plazo dé cuenta que no eran posibles realizarlo. Una estructura de los planes de mitigación y adaptación, coordinación de la estrategia asociada a los medios de implementación y manejo de expectativas, que es un tema sumamente importante con respecto a la real capacidad que pueden tener los países. El proceso de actualización parte con grupos de trabajo con el sector público, luego un proceso ampliado que acerca al mundo privado, a la academia, a las ONG, y siempre en paralelo con una aplicación del libro de reglas del Acuerdo de París para no perder el foco de las necesidades y requerimientos que este tiene. Una vez que tenemos una primera elaboración de propuesta de la actualización de la ANS, esta se envía a consulta pública, la cual consta de diversas reuniones. Además de esas diversas reuniones de las cuales se realizaron, también hay 5 reuniones que son informativas a nivel macrozonal, 2 webinars que se decidieron hacer, y eso voy a comentarlo más adelante, a razón de el contexto social que está viviendo Chile, en que para el momento en que se estaba realizando, particularmente se estaba planeado hacer esta reunión informativa, ocurre el estallido social en el país, y para poder asegurar la participación de las personas se decide flexibilizar las maneras de poder comunicar esto y buscar nuevos instrumentos, lo cual recayó en 2 webinars que tuvieron muy buena acogida. Y además las observaciones realizadas a través de la plataforma de participación ciudadana electrónica.
Luego, más adelante, una vez que se tomen estas observaciones y se genere la nueva actualización de propuesta, esta debe ir a la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que es un cuerpo donde participan los distintos ministros de varios sectores que son son estratégicos en cuanto a temáticas de sustentabilidad y cambio climático en el gobierno de Chile. Y luego de su aprobación, esta NS va a ser presentada ante la Convención Marco. Se realizaron 25 reuniones de grupo de trabajo a lo largo de este... permiso, quiero bajar esto por acá. De este proceso, en las cuales hubieron muchas reuniones que fueron sectoriales, otras con el sector público, muchas también de tipo informativa, reuniones con el Ministerio de Hacienda para poder conocer el término financiero, si es que las opciones que estábamos proponiendo eran posibles, estaban alineadas a las líneas del gobierno. Hubieron mesas ciudadanas. Acá se puede ver que hay reuniones con ETIC, que es un equipo interministerial, un equipo técnico interministerial de cambio climático, donde distintos profesionales de los distintos ministerios de cambio climático proponen y toman también, hacen comentarios con respecto a los avances que se están realizando, incluso apoyan en ciertos puntos. Y en todo esto se realizaron 25 reuniones de grupo de trabajo, lo cual da cuenta de un proceso participativo tanto en lo interno dentro del gobierno de una manera horizontal y también con otros grupos de trabajo, tanto públicos, organizaciones no gubernamentales y la academia, lo cual también es un punto sumamente importante que después quisiera resaltar. Bueno, el proceso, como antes iba mencionando, tuvo 32 reuniones en total, hubo una consulta ciudadana electrónica que duró desde el 15 de octubre hasta el 2 de diciembre, en lo cual cualquier persona, organización podían emitir comentarios, los cuales nosotros luego revisamos y más adelante voy a mostrar unos cuantos resultados de esto y de los cuales pudimos obtener nuevos insumos para poder mejorar nuestra NS y para que estuviese más alineados al querer, a la necesidad y a eh, eh, la necesidad se puede mencionar de la ciudadanía. Contó con una participación ampliada, la sociedad civil, la ONG, academia, sector privado público, como se mencionaba antes, hubo aportes del Comité Científico COP25, que fue un comité que se creó este año, o sea, que se creó el año pasado para dar apoyo a todas las actividades que tuviesen relación a la COP25 y las líneas de trabajo de la Oficina de Cambio Climático. Y también tuvimos apoyo de modelación de escenarios de parte del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Energía y Hacienda. Y hubo un gran foco con la incorporación de libros reglas, buscar una forma de hacer una ANC mucho más ambiciosa y que tuviese un fortalecimiento en la meta de mitigación, tal como lo mencionaba en un comienzo, que fuese mucho más transparente, que eso al final recayó en que estuviésemos en vez de un indicador en relación del PIB, que fuera un indicador absoluto, y con con una forma de trabajarlo a través de presupuestos de carbono, de gases de emisiones. En cuanto a lo que mencionaba antes, el modelamiento tuvo un trabajo interministerial en los cuales tuvimos distintos responsables. El Ministerio del Medio Ambiente se preocupa de hacer de poder reunir toda esta información, pero tuvimos apoyo del Ministerio de Agricultura, junto con el Instituto Forestal, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Transporte y Telecomunicaciones y el Ministerio de Energía, que recopilar la información necesaria para poder tener un inventario y proyecciones para poder tomar una decisión seria y poder generar un compromiso serio, realizable y tomando en consideración todas las acciones y políticas públicas que existen en el país.
Un tema sumamente importante para nuestra actualización de NS fue tener el apoyo, la aceptación de alto nivel, que vino muy de la mano de tener la presidencia de la COP, lo cual llevó la temática de cambio climático a todos los tipos de niveles de Estado, en el sentido que se le dio mayor énfasis. Este énfasis también nace de las múltiples movilizaciones ciudadanas que se están realizando durante el año, tanto en Chile como en el mundo, con respecto a la crisis climática. Y eso promovió que Chile tomara no solamente una acción de actualización en el NS, sino que también la creación de una propuesta de ley marco de cambio climático que tiene como principal objetivo la neutralidad al 2050 en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, la actualización de esta NS, la promoción de la ambición por la presidencia de la COP y ahora el trabajo que se está realizando a través de la estrategia climática a largo plazo. Todas estas acciones ayudaron y promovieron que la ANS tuviese un mayor énfasis a nivel nacional. Tuvimos apoyo tanto de nuestra ministra de Medio Ambiente y la presidencia del gobierno para seguir avanzando y comprometiéndonos cada vez de una manera más ambiciosa, que a la vez también permitieron que nuestro compromiso fuese cada vez más ambicioso y que fuese escuchado y que de mayor manera tomado en cuenta. Eso nos llevó a que nuestra propuesta tuviese en materia de mitigación un máximo de emisiones de gases de efecto invernadero y una y este también basado en carbon budgets, lo cual nos permite no solamente comprometernos a alcanzar un nivel de emisiones en cierto punto, en este caso al 2030, sino que ir teniendo una forma y un compromiso de cómo ir llegando a este punto. Ya que, tal como nos demostró la ciencia, no da lo mismo la manera en que llegamos a nuestro objetivo. Es necesario tener un pic lo antes posible y luego una manera concreta de cómo ir regulando y haciendo una retroalimentación de cómo llegar al objetivo. La estructura de la nueva NS tiene 4 componentes de mitigación, de adaptación. Tiene componente integrado donde se incorpora océano economía circular. También existen los medios de implementación, que es creación de fortalecimiento de capacidad, desarrollo y transferencia de tecnología y financiamiento climático. Dentro de nuestro proceso participativo, a través tuvimos más de 1.500 observaciones, de las cuales la mayor parte eran de personas naturales, casi un 40% fueron de organizaciones e instituciones que dieron a entender sus aprehensiones con respecto a nuestra primera propuesta. La gran parte de estas observaciones tenían que ver con sugerencias, muchas otras con solicitud de modificación de la meta, hacerla mucho más ambiciosa. No siempre eran posibles, lamentablemente. Hay mucho en que la ciudadanía o algunas organizaciones van a tratar de empujar algo mucho más ambicioso, pero lamentablemente no realista con respecto a las capacidades del país. Hubieron otras que fueron comentarios, propuestas de contenido, por ejemplo, si es que habían definiciones que quizás no eran claras, por ejemplo, por lo mismo también solicitud de mayor detalle, por ejemplo, si se estuviesen definiendo ciertos compromisos, ¿por qué se estaban definiendo esos compromisos? ¿Cuál era la base científica para decir ciertos puntos? Y así. Tuvimos por sobre todo observaciones de fondo 1204, las cuales fueron consideradas en la actualización de esta propuesta, en las cuales se están trabajando. Y hoy día nos encontramos en un proceso de revisión, una revisión final en las cuales se toman estas observaciones. Se genera un nuevo texto que luego va a ser enviado al Comité de Ministros por la Sustentabilidad. Y luego de eso, si todo va bien,
lo podremos enviar a la Convención Marco. Este proceso ha sido muy interesante, como se los había mencionado, y hemos aprendido mucho en este último tiempo con respecto a esto. Fue de suma importancia tener un apoyo de alto nivel para poder tener un objetivo de largo plazo, en lo cual nuestra ANS fuese un instrumento de mediano plazo para poder llegar a este compromiso de neutralidad, que es particularmente nuestro objetivo a largo plazo. Este apoyo nos permitió hacer un mejor llamado, tener una mejor llegada con otros ministerios, ya que había un mandato presidencial con respecto a esto. También dentro de las lecciones aprendidas está la flexibilidad. Pasaron muchos procesos paralelos, la COP25, la Ley Marco Cambio Climático, que hoy día se encuentra en discusión parlamentaria, la estrategia climática a largo plazo, fueron permitiendo que se generaran sinergias entre estos distintos procesos y también creando un discurso común, un objetivo común que hiciera más, le diera más sentido a cada uno de los instrumentos. Es decir, nosotros tenemos, la ley marco tiene un objetivo al 2050, lo cual es nuestro objetivo de largo plazo, que va a tener que ver con la estrategia climática a largo plazo, cómo vamos a llegar a esa, pero esta NS y las siguientes iteraciones nos van a, y a través del Carbon Budgets, nos va a permitir hacer una retroalimentación a medida que pase el tiempo, de saber si es que vamos en el camino correcto, si hay algo que debamos ambicionar de mayor manera o si es que hay alguna consideración que tengamos que realizar. Otro tema muy importante fue el Comité Científico COP25, que nos generó una creación de un grupo de apoyo técnico de la academia, la cual nos apoyó durante todo el proceso en cuanto a dar mayores insumos de qué es lo que debiese hacerse, el porqué de las cosas y tener además un respaldo desde la academia para la toma de decisiones. La participación ciudadana es muy importante, me imagino, es algo que el Ministerio de Medio Ambiente tiene muy incorporado dentro de su agenda, pero particularmente para este proceso fue interesante tener esta flexibilidad de poder crear nuevos formatos. En este caso particular fueron los webinars que se realizaron a razón de el miedo que teníamos de que la participación ciudadana no fuese tan amplia como hubiésemos querido a razón del estallido social. Los comentarios que nos llegaron nos ayudaron y el enfoque de la ciencia nos ayudó a ampliar la mirada, fortaleciendo el componente de integración, donde se suman el componente de mitigación y adaptación a la vez. La participación amplia también nos fue de gran ayuda y el caso particular de Chile, donde donde se esperaba realizar la COP25 en el país, ayudó mucho que el sector privado, la sociedad civil, se incorporaran mucho más en el proceso. Las ONG hicieron su papel como es común, en los cuales siempre estaban presentes. El comité científico nos dio este apoyo de la academia es sumamente importante, que fue sumamente importante y nos ha generado una nueva forma de hacer las cosas con la ciencia de por medio en la toma de nuestras decisiones. El comité asesor presidencial, que también fue un comité que se creó para durante el año pasado y que también nos generó un punto de retroalimentación de las medidas que estábamos realizando. Y el sector público, a través del equipo técnico interministerial de cambio climático, que viene funcionando ya desde varios años, también ha sido parte fundamental de este proceso. El contexto social en Chile tampoco fue algo de lo cual de lo cual no podríamos hacernos cargo. El cambio climático es un multiplicador de lo que ocasionó el estallido social en Chile, por lo cual también si bien es un multiplicador, también tenemos que entenderlo como un punto de inflexión y de solución, si es que se trabaja de buena manera.
por lo mismo ha servido para entender las sinergias que son necesarias adoptar para esta nueva NDC, entendiendo, recuperando desde los comentarios también que se obtuvieron desde la participación ciudadana, la incorporación o fortalecimiento de conceptos que son transversales como derechos humanos, justicia climática o desarrollo sostenible, que son conceptos que nos ayudan a tener una sociedad mucho más justa, mucho más sostenible en el tiempo y a la vez nos permiten reducir o reducir las emisiones y estar más preparados para los efectos del cambio climático. Y eso sería gran parte de mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por tu participación. Ahora, pues, quisiéramos pasar a comentar un poco, quisiéramos resaltar sobre todo algunos aspectos claves que mencionas en tu proceso de adquisición de NDCs en Chile, que como recomendación para otros países tenemos que no debemos basarnos en un solo indicador, debemos presentar sinergias entre mitigación y adaptación, y también el link con los territorios y los sectores, que es de donde sale realmente esta data, ¿no? También hay un máximo nivel de emisiones asociados en carbon budgets, que es algo pues, que no es muy común a todos los países y están basados en la ciencia. Y la participación en el proceso de consulta tuvo en su mayoría un alto porcentaje de personas naturales que hicieron parte del proceso, que pues lo conecto también con el esquema que tiene el país de visión a largo plazo y su meta de carbono neutralidad al 2050, y también el incluir esta meta como anteproyecto de ley de marco climático en Chile. Tomando esto en consideración, la verdad es que pues vemos cuál es la interrelación entre este proceso de actualización de las NDCs en este año con el proceso de creación de estrategias a largo plazo. Y en este sentido, pues, la siguiente presentación, que está a cargo de Ana Moya, nos ayudará a identificar la relación entre este proceso de actualización de NDCs y la proyección de las estrategias a largo plazo. En el caso concreto de Costa Rica, como para también dar apoyo e insumos al resto de los países en el contexto regional. Sin más, entonces, te paso la palabra, Ana. Buenos días, muchas gracias por el espacio para presentar el caso de Costa Rica. Y gracias a Felipe porque el caso de Chile realmente a nosotros nos ha servido como un muy buen... hemos aprendido muchas lecciones que estamos aplicando en este momento en el proceso de actualización de la NDC de Costa Rica, entonces creo que para los demás países realmente es muy interesante escuchar estas lecciones. Bueno, entonces sin más voy a empezar mi presentación. Sí, ya se pasó. Primero me gustaría empezar comentando que para Costa Rica la está íntimamente ligada con la transparencia. Costa Rica entiende que una mayor transparencia nos va a llevar hacia un proceso de aumentar la ambición, de forma que si aumentamos la transparencia podemos integrar a diferentes actores, diferentes agendas, diferentes sectores, y con este proceso de integración de diferentes entidades también el objetivo es que nos ayuda a mejorar la planeación y mejorar la implementación y por ende transformarla esta misma planeación e implementación de forma que logremos aumentar la ambición. Entonces, en este marco y con esta perspectiva es que Costa Rica está en el proceso de actualizar su NDC y fue que Costa Rica construyó su estrategia de largo plazo. Entonces, dando un poco de marco a esto, Costa Rica presentó su primera NDC en el 2015. Era una NDC que en su inicio se alineó con la meta de 2 grados y tenía una meta, que es esta que está acá, de
una meta de emisiones absolutas en la que Costa Rica se puso como meta que al 2030 iba a emitir como máximo 9.374.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Ahora, esto es una meta que es transversal a la economía. O sea, sí, es una meta que es transversal a la economía, y Costa Rica se basa siempre, bueno, el proceso de planificación en cambio climático siempre ha estado basado en la mejor ciencia disponible. Por eso, en este momento, cuando se construyó la DNC en el 2015, fue justamente que se pensó en alinearlo con la meta de 2 grados. Ahora, cuando en el 2019 entramos al reto de crear el plan de descarbonización, que es la estrategia de largo plazo de Costa Rica, o el TIES, para ese momento ya había salido el estudio 1.5 grados del IPCC, en el que aclaraba sin lugar a dudas que la meta 2 grados era insuficiente y que los países realmente teníamos que aspirar a más, y que teníamos que aspirar a no aumentar la temperatura mundial más de 1.5 grados. Entonces, con esto en mente, Costa Rica diseña el plan de descarbonización o la estrategia de largo plazo de forma que se alinea a esta meta de 1.5, es decir, aumentando la ambición propuesta en la primera NDC de 2 grados a 1.5. De igual forma, con una meta en emisiones absolutas que es transversal a la economía y no condicionada, y que plantea, es esto que les voy a mostrar a continuación, 10 ejes en los que hay acciones claves para poder alcanzar esta meta. Hay unos ejes asociados con transporte, ejes asociados con energía eléctrica, con edificaciones, con el sector industrial, con gestión de residuos, sistemas agroalimentarios bajos en carbono, un modelo ganadero bajo en emisiones y gestión de territorios con soluciones basadas en naturaleza. Y este es el ejercicio de modelación que hicimos, que nos dio diferentes trayectorias para alcanzar ser un país emisiones netas cero al 2050. El principal esfuerzo que el país tiene que hacer es en el sector transporte, y es por eso que hay 3 ejes asociados con transporte. Y esto se construyó con un esfuerzo de modelación mucho más robusto que en la primera NDC. Tuvimos apoyo de un modelo Times que construimos en conjunto con la Universidad de Costa Rica. En el caso de la primera NDC realmente no teníamos capacidad de modelación, y los datos que se usaron fueron sumamente limitados. Entonces, al encontrarse esto, Costa Rica inicia este proceso junto con la Universidad de Costa Rica por mejorar las herramientas de planificación y modelación asociadas a cambio climático. Y entonces esto nos lleva a este momento, cómo estamos haciendo ahora para enfrentar esta segunda actualización de la NDC. En resumen, bueno, con la primera NDC en el 2015 presentamos esta meta alineada a la meta 2, a la meta de 2 grados. Posteriormente, con la estrategia a largo plazo, generamos modelos robustos con datos que nos permiten generar diferentes escenarios y trayectorias para alcanzar la meta de ser un país de emisiones netas cero en 2050, y ahora estamos con el reto de actualizar la NDC, que lo que estamos planteando es no tanto el definir una nueva meta, porque la meta ya la tenemos definida en la estrategia de largo plazo al 2050, sino más bien el aclarar y definir un poco más claramente el cómo con una temporalidad más pequeña. Costa Rica está como un time frame. Costa Rica busca presentar sus metas al 2030 en la NDC, de forma que lo que vamos a hacer y lo que estamos planteando es tomar la meta que generamos en la estrategia de largo plazo, que está al 2050, pero bajarla a una temporalidad del 2030. Y definir cuáles son los hitos y objetivos claros que nos van a asegurar una trayectoria que nos lleve a tener un país de emisiones netas cero al 2050. Y así la NDC lo que incluiría es el cómo más que el qué, y el cómo lograr estos objetivos, cuáles son las acciones estratégicas, los indicadores de seguimiento a los que el país debería estar dándole mucho seguimiento de cerca para asegurarnos la meta al 2050, que es la estrategia a largo plazo. Y luego, posteriormente,
esto estaría integrado dentro de un ciclo de ambición, que es un proceso que estamos todavía diseñando, pero que lo que buscaría es cómo integrar e institucionalizar estos procesos, de forma que podamos ir generando estas NDCs en conjunto con la actualización de los planes de acción de la estrategia de largo plazo, y que se institucionalice en los diferentes planes de acción de las instituciones gubernamentales, y a la vez que asegure un involucramiento de los diferentes sectores, tanto sociedad civil como sector privado. Ok, ahora entonces voy a comentarles un poco más de cómo es que estamos actualizando la NDC. Bueno, como les comenté anteriormente, para generar el plan de descarbonización, el país desarrolló unas herramientas de modelación en conjunto con la Universidad de Costa Rica, que realmente ha sido para Costa Rica un aliado clave, porque dentro del Ministerio de Ambiente no se contaba con las capacidades instaladas de modelación, y entonces hicimos esta alianza con la Universidad de Costa Rica, de forma que ellos son nuestra unidad de modelos, y nos apoyamos mutuamente con capacitaciones, y ellos nos apoyan con los insumos técnicos que necesitamos. Entonces, se construyó para generar la estrategia a largo plazo un modelo TIMES, que lo actualizamos y lo pasamos a un modelo CEMOSIS, que es un modelo en software libre, y teníamos en su inicio un modelo mucho más enfocado en energía. Entonces teníamos el modelo energético un poco más desarrollado que todos los demás, y en este momento estamos actualizándolo a un modelo CLU, que es un modelo que integra la parte climática con la parte de uso de la tierra, la parte de agua, land use, se me está olvidando, y la parte energética, claro, es el último, para tener una mayor claridad de cómo se comporta la economía y de qué forma logramos alcanzar la meta con la mejor trayectoria posible y sin un aumento de costos. Y entonces este ejercicio de modelación lo estamos integrando con una planificación basada en supuestos, que esta es una herramienta que generó Rand Corporation en los 90, que básicamente es una herramienta de post-planificación que ellos generaron para guerras. Entonces, lo que busca es asegurar cuáles son las posibles cosas que podrían salir mal de un plan una vez que se tiene un plan, y así tener las herramientas de contención que aseguren que el objetivo no se va a ver vulnerado en caso de que varios aspectos del plan salgan mal. Entonces, lo que hace esta herramienta de planificación basada en supuestos es que tiene un plan, identifica cuáles son los supuestos que ese plan tiene. Posteriormente, por ejemplo, un supuesto del día a día es que el sol va a salir mañana. Entonces, yo con base en ese supuesto planifico mi vida. Un supuesto que está más asociado con el plan, particularmente en el caso de Costa Rica, es la implementación de un tren eléctrico. Ese supuesto me lleva una carga importante de las reducciones que el país necesita para alcanzar la meta. Ahora, el supuesto de que el sol salga cada día, si bien es cierto, es un supuesto crítico, porque si el sol deja de salir, pues tengo que reestructurar completamente todo mi plan y cómo estoy pensando alcanzar la meta, pero no es tan plausible, no hay un escenario probable, al menos de lo que sepamos, que el sol no vaya a salir mañana. Ahora, el que el tren no se implemente realmente es un escenario plausible. Hay cosas que podrían salir mal dentro de la institucionalidad, dentro de los procesos, que atrasen la implementación del tren o que no lleguen a suceder. Entonces, esto es lo que dentro de esta herramienta se define como un evento plausible que es crítico. Y en línea con esto, la herramienta de planificación basada en supuestos lo que busca es encontrar cuáles son las señales que nos están llevando hacia que un supuesto crítico falle, acciones formadoras que me aseguren que no falle. Es decir, si una señal es, por ejemplo, que no se tenga el diseño del tren eléctrico al 2030, por ejemplo. Es una señal. Y una acción formadora sería apoyar colectivos ciudadanos que impulsen la movilidad sostenible. Entonces, es generar acciones formadoras que me lleven hacia el futuro que yo quiero ver. Y por último, las acciones de cobertura son acciones que generen como posibles planes B, es decir, que no todo esté en la misma
que no todos los huevos estén en la misma canasta. Entonces, una acción de cobertura podría ser que el sistema de transporte público me asegure que haya una movilización importante de pasajeros y que tenga la suficiente cobertura para que mi reducción de transporte no dependa necesariamente de esto. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a identificar con la planificación basada en supuestos. ¿Cuáles son las señales, acciones formadoras y acciones de cobertura que necesito tener muy presentes para asegurar que mi meta de largo plazo se cumpla? Esto lo estamos complementando con la toma de decisiones robustas. En conjunto con la Universidad de Costa Rica, generamos este modelo en el que hicimos más de 1000 modelaciones y las crucecitas que están es que creo que no se ve muy bien. Hay un grafiquito del lado superior de la pantalla y ahí identificamos cuáles son los escenarios en los que se cumple la meta del plan, que son los que están marcados con amarillo, y luego marcamos con X en los que los costos son superiores al escenario de no plan. Entonces, lo que queremos es asegurar que los costos no sean superiores para poder implementar las acciones. Y el robust decision making o toma de decisiones robustas, lo que nos dijo cuáles son las condiciones que se cumplen en el caso en que los costos son más altos. Y estos son lo que nos ayuda a identificar los supuestos críticos a los que tenemos que ponerle mucha atención. Es decir, si los costos de los vehículos eléctricos no reducen y si los costos de los vehículos híbridos tampoco se reducen y la demanda del transporte de carga aumenta, es muy probable que no vaya a lograr cumplir mis metas al 2050 porque los costos van a ser impagables por el país. Lo que quiere decir es que yo tengo que ponerle mucha más atención a estos tres indicadores, al indicador de costos, al indicador de costos de los vehículos híbridos y al indicador de la demanda de transporte de carga, para asegurar que voy en una trayectoria más o menos deseable y cumplir mis metas. Entonces, la modelación que hicimos la estamos complementando con esta modelación de costos para que nos apoye a identificar cuáles son estos supuestos críticos a los que necesito estar monitoreando. Y por último, el otro componente que estamos integrando es una planeación basada en escenarios. Este es el proceso en el que estamos integrando a múltiples actores en un proceso de co-creación de esta segunda ANS de Costa Rica y nos da los elementos cuantitativos que necesitamos para terminar de completar las narrativas. Es decir, si yo lo que necesito es que, por ejemplo, que mi demanda de carga, como lo vimos en el slide anterior, que mi demanda de carga no aumente más de un 50%, entonces, ¿qué necesito que el país planifique o cómo podría lograr eso dentro del país para que este indicador no suba? Y esto lo que vendría a apoyarnos es a generar las acciones formadoras o de cobertura. Es decir, entonces lo que necesito es asegurar que haya un tren de carga que canalice toda esta carga y que no se distribuya en vehículos individuales de carga. Y esto es una acción que necesito asegurar que se cumpla en el tiempo para que no dispare uno de estos posibles indicadores de falla. Ok. En este proceso estamos integrando a diferentes actores, tanto expertos en los diferentes sectores como a pueblos indígenas, a la sociedad civil y al sector privado. Y entonces, en resumen, lo que Costa Rica está haciendo es tomar los planes estratégicos que ya existían, en este caso la estrategia de largo plazo, que tiene una meta muy clara, y bajar la temporalidad y identificar cuáles son las acciones y limitaciones claves que necesitamos medir para continuar en una trayectoria que nos lleve hacia el objetivo deseado. Y el borrador de NDC, les comenté solamente la parte de mitigación, porque es lo que está asociado con la estrategia de largo plazo de Costa Rica, que es el plan de descarbonización, pero también lo estamos planificando para que tenga una parte de adaptación y la parte de financiamiento y componente de género y derechos humanos. En este momento estamos en el proceso de planificación, en el proceso de consulta con los primeros grupos
Y el objetivo es que tengamos para julio de este año la versión final de esta NDC. Y cuando tengamos esta versión, también vamos a estar construyendo posteriormente cuál es este ciclo de ambición nacional que necesitamos institucionalizar para asegurar la continua actualización de la NDC en línea con la estrategia a largo plazo y en línea con los planes de acción de la estrategia a largo plazo. Y bueno, eso sería de mi parte. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Ana, por tan interesante presentación. La verdad es que muy bueno ver cómo el país hace una transición desde su primera NDC, pasando por ya la creación de su estrategia a largo plazo, alineada con los objetivos de 1.5 grados Celsius y también con las emisiones absolutas. También tenemos que estar pendientes de que el país está llevando ya su primera NDC, NDC al año de 2030 y está trabajando en estos sistemas de moderaciones robustos y también con consultas ciudadanas transversales y también con diversos actores dentro de los sectores público y privado y también este esfuerzo que tiene que hacer el país en el sector transporte para poder llegar a cumplir esta meta de carbono neutralidad a 2050 que da la casualidad que es la misma meta que tiene Chile que nos comentaba Felipe anteriormente. Este proceso de planificación basada en supuestos es definitivamente un gran logro que tiene el país y que puede servir para demás países en la región para poder llevar este proceso de actualización de NDC y creación de sus estrategias a largo plazo de igual manera. Vamos entonces a pasar a la última presentación. Gracias, William, y gracias también a los anteriores presentadores, a Ana y a Felipe. Yo no voy a extenderme mucho, quisiera más dejar los últimos minutos del webinario. Estamos sobre el tiempo para poder oír las preguntas de varias personas en el auditorio. Simplemente quisiera dejar algunos mensajes rápidamente a partir de lo que ha sido la entrega del último reporte de brecha en las emisiones de ONU Medio Ambiente, en donde pues, se hace este llamado urgente a mantenernos bajo el escenario de 1.5 grados centígrados, donde se estima que la reducción de emisiones proyectada para el 2030 tiene que ser de más de la mitad de lo que esperamos emitir, es decir, tenemos que estar muy por debajo de esos 56 gigatones, es decir, debemos estar cerca a 25 gigatones a nivel global, lo que nos pone en un escenario de transparencia y de incremento en la ambición bastante interesante. Este año 2020 sentimos desde el equipo de ONU Medio Ambiente que es un privilegio realmente estar acompañando todos estos esfuerzos que muchos países están adelantando en relación con poder ser mucho más ambiciosos. Reconocemos que este esfuerzo había podido ser mucho menos intensivo si se hubiese iniciado con una mayor antelación. Esta es la cifra de los 3.3% de reducciones si hubiésemos iniciado el trabajo sobre el año 2010. Sin embargo, hoy, si lo ponemos en cifras globales, este esfuerzo nos lleva a pensar en una reducción del 7.6% de nuestras emisiones globales desde ahora, 2020, hasta el 2030. Este es un reto mayúsculo. La cantidad de emisiones que se deben reducir es bastante grande y los efectos que vamos a vivir a partir de la situación de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera pues ya son evidentes. Estamos en un momento de acción climática absoluta. Vimos dos casos de la región muy interesantes como son el caso de Chile y Costa Rica, tomando decisiones con tiempos muy justos, acudiendo a instancias que ponen a prueba nuestros esquemas de gobierno, que también ponen a prueba las estructuras de gobernanza en torno al cambio climático y que hacen que los gobiernos empiecen a invertirse en estos esfuerzos que Felipe y Ana nos estaban comentando. Ahora,
Vemos que para este año existe un interés a nivel global de poder tener nuevas NDCs. No en todos los casos se prevé que vamos a tener un incremento en la ambición, sin embargo el llamado es hacia esa dirección. Tenemos países que esperan tener mejores números o mejor resolución de datos para poder tener compromisos mucho más claros, no con esto más ambiciosos en términos de reducciones netas. Tenemos países que además de tener mejores números esperan también tener metas más grandes. Esto, digamos que es un fenómeno en completa dinámica, está cambiando mes a mes. Desde ONU Medio Ambiente hacemos un seguimiento a la región y pues vemos un interés creciente en América Latina por tener nuevas NDCs y además más ambiciosas. Hasta ahora lo que organizaciones como Climate Watch Data empiezan a mostrarnos a través de su herramienta de NDC Tracker es que en América Latina hay una buena cantidad de países diciendo que van a tener mejores NDCs y que van a tener metas más ambiciosas. En relación con lo que nos deja la COP25, pues tenemos retos importantes relacionados principalmente con la división que existe en las visiones frente al artículo 6, y esto pues impacta al marco reforzado de transparencia en lo que tiene que ver con el reporte de la transferencia internacional de resultados de mitigación y los ajustes correspondientes. Hubo mensajes especiales, especialmente llamativos en relación con el reconocimiento de circunstancias especiales. Surgen de nuevo las discusiones alrededor de pérdidas y daños. Desde el gobierno de Costa Rica se promovieron los principios de San José y seguimos trabajando alrededor de las directrices en transparencia y reportes. Vemos entonces cómo desde lo que nos deja la COP25 tenemos unos llamados bien importantes en relación con la ambición, con tener mejores datos y con tener NDCs consistentes con un escenario de implementación del acuerdo. La implementación del acuerdo desde sus aproximaciones cooperativas, desde los mecanismos de financiamiento y desde las flexibilidades que se están previendo tanto en las aproximaciones cooperativas como en la aplicación de los formatos tabulares. Es decir, mucho de los cuestionamientos que desprenden de las prerrogativas nacionales se están balanceando desde la flexibilidad. Y vemos que muchos estados empiezan a tomar esa flexibilidad con la responsabilidad que eso merece, tomando entonces decisiones orientadas a tener mejor información, a incorporar, por ejemplo, adaptación en sus NDCs, a, como bien nos decía Felipe, tener indicadores mucho más precisos y que puedan dar cuenta de los esfuerzos en mitigación y adaptación, mejorar los supuestos que están implementando en relación con los modelos que se están construyendo, es decir, empezamos a ver decisiones en la región orientadas a abordar la flexibilidad como una oportunidad de comunicar mejor y de tener mejores metas. Quisiera dejar unos mensajes finales en relación con el marco reforzado de transparencia y lo que esperamos pase este año. Sabemos que la COP25 se discutió acerca de este tema de flexibilidad y cómo aplicar los formatos de reporte en las NDCs y el seguimiento al financiamiento. Estos son temas estrechamente vinculados. Cómo cumplimos los objetivos, cómo damos cuenta del avance en la implementación de las NDCs y cómo podemos comunicar cuán eficientes somos en el financiamiento de estas acciones. Allí hay flexibilidad principalmente debido a una ausencia de capacidades en algunos estados. Sin embargo, muchos ya han empezado a tomar decisiones para cerrar esa brecha. Siguen abiertos los temas contenciosos como las métricas derivadas del artículo 6, que está aún abierto en negociación, y de las proyecciones de sectores, las proyecciones de emisiones en sectores complejos, como puede ser, por ejemplo, el transporte o usos de la tierra. Bien nos contaba Ana que en el caso de Costa Rica, este es uno de los sectores más difíciles de analizar a nivel de data y por eso el país ha invertido bastantes esfuerzos en estas alianzas con la universidad para tener mejor información, mejores modelos, reducir incertidumbre y poder dar cuenta a nivel de transparencia de cómo
están haciendo esas proyecciones y cómo se están fijando metas en sectores como este. En otros países, pues es una discusión similar y se espera entonces construir capacidades en el sentido en que, por ejemplo, lo planteaba Costa Rica en modelación para sectores complejos. Se produjeron notas informales en los ítems de negociación de transparencia, sin embargo, esas decisiones que tienen que ver con la adopción de los formatos tabulares serán menester de la COP26. Hubo submissions de algunos países mostrando sus visiones frente a cómo deben ser esos formatos, pero entendemos que este es el año neurálgico en donde esas decisiones finalmente se van a tomar y van a poder ser aplicables en los próximos reportes bienales de transparencia. En relación con el financiamiento hay una meta grande porque pues, la expectativa es saber cuál va a ser ese objetivo de financiamiento a largo plazo. Este sigue estando en discusión y de allí dependen también muchas acciones que puedan verse alineadas tanto con los objetivos del 2030 como con las estrategias del 2050. Esto también será discusión de la COP26. Se presentó una coalición de ministros de finanzas, el Santiago Action Plan, orientada a la inclusión de cambio climático en procesos de toma de decisión en políticas económicas y financieras, lo que nos hace también pensar en cómo desde el marco reforzado de transparencia vamos a apropiar la información de ese tipo, ¿no? Información de tipo financiero, tanto del gasto como de la inversión de los estados y de cómo vamos a poder generar reportes que den cuenta de la inversión pública y privada en relación con las nuevas NDCs, con estas nuevas metas que se están configurando en el escenario del 1.5 grados y alineadas con los llamados que ha hecho la ciencia. Finalmente, entendemos también desde ONU Medio Ambiente que hay un potente activismo en temas de inclusión de género en las políticas climáticas, en la participación de jóvenes y comunidades en acción climática y la educación como un instrumento para que estos espacios de participación empiecen a consolidarse. Los instrumentos entonces de transparencia son también los espacios en donde se debe dar cuenta de las decisiones que se están tomando en esta dirección. Cómo nuestras políticas son más incluyentes, cómo son más igualitarias, cómo son más equitativas, cómo están facilitando la participación activa de comunidades o de actores no estatales y cómo la educación está empezando a facilitar esas instancias de participación. Son entonces los instrumentos de transparencia un mecanismo para que estas cosas empiecen a pasar y los estados puedan dar cuenta de ello. Insistimos finalmente en nuestros mensajes desde cómo abordar el marco reforzado de transparencia, previniendo la doble contabilidad y los traslapes, asegurando integridad ambiental en nuestros resultados tanto en mitigación como adaptación y poder dar cuenta de la adicionalidad de los esfuerzos que hacemos. Adicionalidad no solo financieramente, que es uno de los elementos que siempre sale a flote en el tema de adicionalidad, sino también adicionalidad desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de los business as usual y de los escenarios sobre los cuales estimamos nuestros esfuerzos de mitigación. Yo quisiera finalmente insistir sobre estos elementos que nos dejan Chile y Costa Rica en relación con aproximaciones de presupuestos de carbono, cómo poder tener metas casi que anualizables, poder tener un pic de emisiones lo más pronto posible, mejorar nuestras capacidades en modelación y poder empezar a conectar esto a través de indicadores y de supuestos cada vez más consistentes con la realidad de nuestro actuar frente al cambio climático. Esas son unas invitaciones que compartimos desde el trabajo que se hace en transparencia climática aquí en ONU Medio Ambiente y que vemos muy bien desarrollados en los ejercicios que tanto Chile y Costa Rica nos acaban de describir. Yo con esto termino, les agradezco mucho su atención y creo que William viene con algunas preguntas del auditorio porque estamos ya sobre tiempo. Sí. Muchas gracias, Sebastián. Vamos entonces a pasar a estas preguntas breves. No vamos a poder contestarlas todas por temas de tiempo, pero vamos a empezar por las que nos llegaron primero para ser justos y las que no, pues las podemos enviar por vía correo. La primera sería para Felipe, en Chile.
Si nos puedes contar un poco más sobre tu experiencia en cuanto a la plataforma de participación ciudadana que nos comentas. Es una primera pregunta, ¿desde qué ministerio se ha lanzado? Si puedes apoyar con esta respuesta, Felipe. Ahora sí, ahora puedo hablar. Súper. Bueno, sobre la experiencia de la participación ciudadana, esto es una iniciativa que tiene especial importancia desde el Ministerio del Medio Ambiente en Chile. Hay otros procesos y otros ministerios que también hacen distintas actividades que tienen relación a esto. Para nosotros particularmente en este proceso, en el de la Ley Marco de Cambio Climático, ha sido de mucha utilidad. Insisto en que el contexto en el cual que estábamos pasando en Chile con respecto a la COP y a la crisis global en términos de cambio climático, promovió que mucha gente participara, que esta plataforma fuera, además de generar ciertas instancias presenciales, pero que la plataforma fuera electrónica, ayudó que tuviésemos insumos de todo el país, de todos los grupos etarios, de todas las eh, tipos de instituciones. Nos ayudó a tener siempre un cable a tierra con respecto a lo que estábamos promoviendo, estábamos proponiendo y lo que realmente la gente necesitaba o requería a nivel país. Perfecto, Felipe, muchas gracias por tu respuesta y también en línea con el proceso de actualización de las NDCs y que están considerando presupuestos de carbono como esta herramienta. Hay una pregunta de la audiencia también acerca de por qué considera el país que este es el acercamiento adecuado para realizar dicha actualización, los presupuestos de carbono a los que hiciste referencia. Al final es algo interesante eso, porque dentro de todo nosotros nos estamos basando mucho en lo que la ciencia nos pide, lo que la ciencia ha demostrado en los últimos años, en cuanto a que tenemos que tener compromisos mucho más ambiciosos, que tenemos que lograr no solamente definir un punto de neutralidad y de reducción, sino que rápidamente tenemos que llegar a un peak. Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos en la decisión de utilizar carbon budgets es una apuesta con respecto a lo que otros países han utilizado y que genera una muy buena ruta para poder alcanzar el objetivo. Nos ayuda a hacer una bajada sectorial, a entender dónde hay que a través de retroalimentaciones a medida que pasa el tiempo, dónde hay que imprimir mayor energía, mayor financiamiento, buscarnos alternativas y, y va también dando un orden de política pública de largo plazo a nivel de Estado. Perfecto, Felipe, muchísimas gracias por tu respuesta. El siguiente set de preguntas van orientados hacia Ana y tu presentación. La primera mitad de la pregunta podría ser cómo plantea Costa Rica la integración de diversos actores en la actualización de las NDCs. Mencionaste, Ana, que estaban considerando a la sociedad en completo, incluyendo al sector público, privado, academia, sociedad civil, y cómo se eligen dichos actores y si se va a hacer de manera recurrente, si se tiene alguna especie de arreglo institucional para poder, que dichos actores se mantengan comprometidos de aquí a 2050, por ejemplo, en este proceso de actualización de las NDCs. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es súper relevante este tema. Nosotros
de las cosas, de los aspectos claves que Costa Rica considera en esto es que no es clave tener un involucramiento de sectores y de integrantes más allá del gobierno central, porque las metas son sumamente ambiciosas y no es posible alcanzarlas solamente con la participación del gobierno central. Acá el sector privado, la sociedad civil, las comunidades indígenas, en general la población, es clave que esté involucrada tanto en la parte de acción como en el proceso de fiscalización y de aseguramiento que las metas se sostengan en el tiempo y que no dependan de ciclos políticos. Entonces, en línea con esto que estaba comentando, para esta NDC en particular se han definido varios grupos que integran diferentes actores en su conformación. Los que trascienden los expertos, es decir, expertos sectoriales de energía, transporte, residuos y demás, son grupos que los seleccionamos con base en unos consejos ciudadanos de cambio climático que Costa Rica tiene. Costa Rica, en su primera NDC, puso como uno de sus compromisos crear 2 consejos ciudadanos. Bueno, un consejo ciudadano del cambio climático, que le decimos 5C, que realmente tiene muchos sub 5Cs. Hay 5C de mujeres, 5C de juventud, 5C asociado más a temas de transporte, 5C asociado más a temas agrícolas, y estos consejos ciudadanos se eligen dentro de la misma sociedad civil. Cada uno define cuál va a ser su proceso de gobernanza y su proceso de selección. Lo que el gobierno creó fue la ventana. Entonces, se abrió esta oportunidad para que se crearan esos consejos ciudadanos que tuvieran comunicación constante con los diferentes grupos de sociedad civil, y de ahí el grupo de sociedad civil define cuál va a ser el proceso de selección y cuál va a ser su reglamento interno. Y nosotros, desde el gobierno, lo que aseguramos es que vamos a tener una conversación constante y que son los grupos que van a estar siendo considerados para este tipo de procesos. Entre otros procesos. Y por su parte, los grupos asociados a comunidades indígenas, el gobierno tiene relación, ha trabajado mucho con acercamiento a comunidades indígenas, y hay una mesa indígena que se trabaja desde Casa Presidencial, desde más o menos, desde la administración pasada, si no me equivoco, es decir, desde hace más de 4 años, y entonces estamos haciendo un trabajo en conjunto con esta mesa que ya se estableció de diálogo y acción con comunidades indígenas. Y por otro lado, también estamos considerando una parte de consulta online, de forma que podamos integrar a otras personas que no estén necesariamente dentro de uno de estos grupos de participación. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para asegurar que el proceso se mantenga adelante y que estos grupos se mantengan integrados? Es todavía, yo creo, que una pregunta abierta. Va a estar en gran parte anclado en estos grupos de participación que ya se encuentran activos, pero parte de la creación y establecimiento de este ciclo de ambición que les comentaba pasa por definir con más detalle cuál va a ser el proceso para el involucramiento a largo plazo. Perfecto, perfecto, Ana. Muchas gracias por esta respuesta bastante abarcadora a esta pregunta de cara al futuro de estas actualizaciones de NDCs hacia el largo plazo. Y esta pregunta también tenía una segunda parte que va más o menos en línea con la primera, que estos escenarios supuestos para las LTS, pues si bien ya han sido realizados, se pregunta si hay manera de irlas actualizando en el proceso para poder alimentar las actualizaciones de futuras NDCs. Si esta modelación podría irse variando en el tiempo. Súper buena pregunta. Voy a responderla más concreta que la anterior. Me extendí un poco. Sí, de hecho, todo el proceso de modelación implica actualización constante de datos y actualización constante de trayectorias, porque, y más considerando una proyección o modelaciones a largo plazo, como son el 2050, conforme nos vamos acercando y vamos recolectando mejores datos y tenemos mayor certidumbre sobre posibles tecnologías que van a incluirse en el futuro, estas trayectorias van a modificarse. Ahora,
esto está justamente por esto es que el plan de descarbonización o la estrategia de largo plazo tiene planes de acción que se actualizan cada 4 años, es decir, cada nuevo gobierno genera un plan de acción de forma que defina cómo va a cumplir las metas del plan de descarbonización a largo plazo. Entonces, la meta a largo plazo, esa no se mueve porque es la meta que define que el país va a hacer emisiones netas cero al 2050. Ahora, las posibles trayectorias para llegar ahí sí pueden sufrir algunas modificaciones de acuerdo a cómo vayamos viendo que se avanza en el tiempo. Y esto también va a irse premiando con las NDCs que se actualizan cada 5 años. Es importante decir que son modificaciones a la mejora, que la ambición tiene que ir subiendo y eso tiene que ser consistente tanto en el plan de descarbonización o estrategia de largo plazo como en las NDCs. No sé si esto quedó claro más o menos, pero... Diana, muchísimas gracias por esta pregunta. Tenemos una última pregunta para ti, que viene siendo dentro del proceso de planificación hasta 2050, la actualización de las NDCs. ¿Se están considerando acciones para la transición de actividades económicas que serán dejadas de lado o qué medidas al respecto han realizado? Es una súper buena pregunta y eso me da pie a hablar como media hora más, pero voy a intentar ser muy concreta. Realmente la estrategia a largo plazo o plan de descarbonización es un plan económico, realmente, porque involucra a todos los sectores y lo que considera es cómo tenemos que transformar la economía para lograr ser un país de emisiones netas cero al 2050 y ser un país productivo, ser un país que genera bienestar para sus ciudadanos. Entonces, tiene estos 10 ejes que les mostré al inicio, tienen unos 10 ejes, bueno, no me acuerdo si son, creo que son 7 ejes transversales, que con estrategias transversales, que son las estrategias de contingencia, porque claramente cuando estamos pensando en una transición así de grande, va a haber ganadores y va a haber perdedores. Y dentro de estos 7 ejes transversales hay uno que es transición justa, que es justamente diseñar estrategias para que los perdedores inmediatos de esta transición tengan cómo seguir, o sea, que no sean perdedores absolutos, es decir, generar oportunidades también para que estas otras personas puedan integrarse en este nuevo modelo que estamos planteando. Si gustan, les podrían, no sé si es posible dar el contacto de nosotros, porque hay mucho más que podría comentar con respecto a estas estrategias transversales de contingencia, o bien puede consultar el plan que está disponible en la página de la Dirección de Cambio Climático y darle una revisada a cómo estamos planificando que estos perdedores no sean perdedores absolutos, digamos. Perfecto, Ana, muy válido y muchas gracias por ser bastante concisa. Definitivamente eso nos daría de qué hablar por un buen rato más y es muy interesante ver esto de cómo poder ver esta realidad que también sucede en estas transiciones en el sector económico. Lamentablemente tenemos más preguntas, pero no podemos abordarlas todas. Yo solamente quisiera tomar esta que es bastante general para darle un chance a Sebastiana que nos comente cómo ves que la región debe moverse de cara a la COP26 con todos los elementos que has presentado, Sebastián, y siendo 2020 este año neurálgico de estos procesos de actualización de NDCs y también de la proyección de las estrategias a largo plazo, basado en los ejemplos de Chile y Costa Rica en este expertise que has tenido ya viendo cómo están avanzando diversos países en este sentido, en América Latina y el Caribe. Gracias, Billy, por tu pregunta y gracias a quien nos la envía por el chat. Bueno, yo considero que la COP26 está esperando posiciones muy contundentes frente a la acción climática de la década, tener números mucho más claros, con responsables detrás del cumplimiento de esos números, bien sea a nivel de sectores económicos o bien sea a nivel de actores en el territorio. Vemos que muchos de los buenos pasos en la dirección adecuada se están dando con
mejores mecanismos de participación en donde la actualización de los objetivos climáticos se están haciendo en coordinación con actores del sector privado, con academia, con comunidades y gobiernos subnacionales. Es decir, se está implicando una mayor cantidad de actores tanto en la definición de los objetivos como de las acciones para cumplirlos. Esto creo que sería el primer paso que esperamos podamos ver de parte de los estados latinoamericanos, y en segunda instancia, pues que estos objetivos que se están actualizando puedan tener una visión de largo plazo, que sepamos que estamos actuando en reducción de emisiones y adaptación al cambio climático con una perspectiva de descarbonización hacia el 2050, una reducción de emisiones neta igual a cero, y con una perspectiva lo más amplia posible. Soluciones basadas en la naturaleza es uno de los temas del año definitivamente, pero es uno de los temas más complejos. No podemos tener acciones sin tener en cuenta cualquier externalidad, cualquier deterioro que podamos causar tomando una mala decisión. Entonces, cuanto más informada esté nuestra política, mejor, y vamos a tener un panorama amplio de nuestro actuar climático en sectores, en ecosistemas y en diferentes arreglos geográficos. Yo creo que esas dos cosas es lo que se esperaría ver de América Latina hacia final de este año, y es en lo que estamos trabajando también nosotros en algunos de nuestros proyectos. Perfecto, Sebastián. Muchas gracias. La verdad es que me parece que tu respuesta viene muy bien como broche de cierre a esta sesión de la primera jornada virtual. Quiero darles las gracias a todos por su participación de manera activa como escuchas, y también en las preguntas que han realizado. Pues la idea es que podamos también compartirles las presentaciones que hemos pues expuesto esta mañana o tarde, depende en qué parte del continente se encuentran, pero pues informarles que esta es una serie, es la primera jornada virtual de una serie de webinars que vamos a estar teniendo durante este 2020, siendo este el año neurálgico para la transparencia climática en los que los países realmente tienen que alcanzar un nivel de ambición alto en sus compromisos climáticos, y deben reportarlos también acordemente. Así que estén al tanto de nuestros correos con nuevas oportunidades. Lo vamos a estar haciendo de manera continua, así que esperemos que puedan con su participación y que ayuden también a correr la voz a otros colegas que estén interesados. Así que nuevamente, de parte del equipo de ONU Medio Ambiente y UNFDTU, muchísimas gracias, y estaremos entonces informándoles acerca de futuras oportunidades de intercambio sur-sur. Hasta luego.